La lectura comienza desde el principio de la vida. La lectura está asociada a la construcción de sentido, significados. Cuando se trata de explicar qué es un sentido, un significado, se pierde uno. Y el ser humano construye significados desde el principio de su vida. Al nacer, el niño ya es sensible a la entonación de la voz. Y la entonación de la voz le da significados. El leer un texto escrito es el resultado de un proceso muy largo. Porque el lenguaje está arraigado en el hombre de tres maneras. Está arraigado biológicamente, está arraigado psíquicamente y está arraigado culturalmente. Para leer un texto escrito se necesita haber aprendido a leer los primeros libros que todo niño tiene que aprender a leer donde nació. Y es aprender a leer la voz y el rostro. Y esta lectura se va a transferir a los textos. Es por eso que la lectura en voz alta de un libro empieza a ser importante, porque el niño va a descubrir que los movimientos de los gestos, los sonidos tienen un sentido, pues después leyendo en voz alta el niño descubre que también la voz se está utilizada para leer el libro, y en el libro se encuentra cosas que él ya conoce, porque hay cosas lexicales, musicales que están en su espíritu. Entonces inmediatamente el niño va a descubrir que los textos tienen sentido. Yo diría que es algo absolutamente necesario para aprender a leer y escribir. Si no se sabe que los textos tienen sentido, aprender a leer y escribir no tiene sentido. Y esto es muy importante en la organización psíquica del niño. Lo que me interesa es comprender cómo todas estas prácticas cooperan a la construcción mental del niño. Y entonces el niño empieza a enriquecer su posibilidad de construir significados, sentido. Pero va mucho más lejos. La sensibilidad a la voz, a la música, va a nutrir la percepción auditiva del niño durante sus 3 primeros meses, que le permiten captar rasgos acústicos de las voces que escucha, y a partir del 4., 5., 6. mes empieza a emerger como sujeto enunciador, es decir, que empieza a leer lo que escribió en su psiquis para empezar a hablar, es decir, a balbucear. Para balbucear es necesario haber oído hablar a alguien. Para aprender una lengua es necesario haberla oído hablar por alguien. Y es por eso que hay que hablarle mucho a los niños. Es por eso que inmediatamente cuando el niño entra en el balbuceo necesita música, poesía y literatura. ¿Por qué? Porque el balbuceo es la duplicación de la misma sílaba. Es el ta, 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 da, 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 ma, ma, ma. Pero la duplicación de la misma sílaba es la apropiación de la música de la lengua. Cada lengua tiene una música que le es específica. Y el balbuceo es también la construcción de su propia voz, utilizando rasgos acústicos de las voces que hemos escuchado. Y el balbuceo es las sílabas de la lengua, pues las sílabas son largas, son cortas, son cerradas y abiertas. Se empieza a jugar con el tiempo socialmente organizado, y de ahí es donde viene la música. Luego en ese momento los niños son sedientos de música, de literatura, de poesía, porque finalmente la poesía viene del balbuceo. ¿Por qué? Porque para crear ritmo poético es necesario distanciar la repetición de ciertas sílabas. La ardilla pilla, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente illa es el ta puesto en la estructura de la lengua, ¿no? Toda lengua tiene esos juegos de sonidos, porque el niño es sediento de música, de poesía y de literatura. La literatura, que se creía ser una actividad de adultos, de escritores y hombres de letras, finalmente sabemos hoy que hace parte de la constitución de la psiquis humana desde los primeros días de la vida. Por eso hay que darle literatura a los niños. Toda lengua tiene nanas, canciones de cuna. Una lengua sin nanas y canciones de cuna no existe, y no es por accidente, es porque el hombre a través del tiempo ha creado este patrimonio cultural, porque sabe que el niño, además de leche y caricias, necesita de lenguaje. Yo estoy convencido que, bueno, si no se da eso, el niño no va a morir, pero el despliegue de la psique no es el mismo, y el destino individual y social del niño no es el mismo. Y es en por eso es que hay que hacer una alianza. La alianza consiste en el orden institucional. Primero están las bibliotecas, donde está el patrimonio de
toda la cultura y que es de acceso gratuito, porque los libros son costosos. Luego hay que tener un sitio donde las personas que no los pueden comprar, los pueden comprar. Luego la biblioteca, primer elemento fundamental. Después las familias que descubren que cuando se lee en alta voz, su pequeñito está interesado, es mejor que toda conferencia. Inmediatamente no se queda indiferente, va a decir dónde puedo encontrar ese libro, es decir, entra en el juego. Y están las competencias de los niños, que los niños más música les dé, más poesía se les dé, más se saca de la lengua de la vida cotidiana, más van a construir una psiquis grandiosa, bella, y que va a tener consecuencias individuales y sociales considerables. Y el encuentro de estos días es eso, es mostrar que sin poesía, sin literatura, sin música, la psiquis humana es como a un pájaro que le cortaron las alas. Puede continuar viviendo como pajarito, pero no podrá desarrollarse con sus propiedades fundamentales, que es poder volar. El imaginario de los niños se construye así. La literatura es el imaginario, es la libertad. Está la lengua en la vida cotidiana, que está llena de órdenes. Haz esto, ven acá, no hagas eso. Hay que darle la lengua y la literatura para sacar al niño de la vida cotidiana y poderle viajar con el patrimonio cultural de cada lengua. Y es por eso que sostengo que la lectura comienza antes de los textos escritos.